Les damos la bienvenida y agradecemos por estar acá presentes en esta primera charla Zoom en la Semana de la Memoria. Iniciamos la Semana de la Memoria a 45 años del golpe cívico-militar, a 45 años de uno de los mayores genocidios perpetrados en nuestro país, en el marco del 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para homenajear y recordar a nuestros 30.000 y a nuestras madres y abuelas. Así que damos comienzo a esta charla contraofensiva. Quiero agradecer la presencia y generosidad de las disertantes Analia Argento, Cristina Fruger y Virginia Croato, a quienes nos están acompañando ahora. Agradecer también la presencia de la secretaria de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos. También me presento, soy Viviana Gómez Cabrera, la directora de Derechos Humanos, y como les decía recién, la Dirección de Derechos Humanos pertenece a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. También a nuestro intendente Lucas Gui por tener la decisión política de transversalizar toda la perspectiva de derechos humanos y de género a todas las políticas públicas, así que les agradecemos muchísimo. Y les contamos que la Dirección de Derechos Humanos tiene fundamentalmente 4 ejes, que son lo referido a terrorismo de Estado, que implica el seguimiento de los juicios, el acompañamiento psicológico a quienes fueron detenidos, torturados, quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, también recorridos por el espacio Mansión Seré, el área de investigación y el área pedagógica, justamente que prepara material para todas las escuelas de Morón, en lo referido a este eje y a los otros ejes de la dirección, sobre todo para las generaciones futuras que no vivieron en este contexto y podamos seguir construyendo memoria a lo largo de los años. Otro de los ejes de la dirección es la violencia institucional, donde hay un asesoramiento, acompañamiento y también realizamos el seguimiento de casos y damos charlas sobre violencia institucional. El otro de los ejes es el eje de migrantes, donde acompañamos en lo que respecta a la documentación, a la asistencia alimentaria y también dando charlas en asesoramiento sobre racismo, discriminación y xenofobia. Y finalmente, el eje de los pueblos originarios, porque entendemos que los derechos humanos atraviesan todas las identidades, las culturales, las étnicas, religiosas, filosóficas, y la Dirección de Derechos Humanos ha creado este eje para poner justamente en valor esas identidades que fueron diezmadas a lo largo de la historia, y no solo en Argentina, sino en el resto del continente. También contarles que el municipio de Morón apoyó en el 2015 la creación del espacio de memoria de los pueblos originarios, EMPO, que está emplazado en el mismo predio Seré. Así que, bueno, dada esta presentación de la dirección y agradecimientos, le voy a dar la palabra a Germán Bosch-Schelmin, que es, digamos, miembro de la Dirección de Derechos Humanos, y a Vanessa Toledo, que también es de la Dirección de Derechos Humanos. Germán es quien va a hacer la presentación y Vanessa va a tomar las preguntas. Les cuento rapidito que, obviamente como en todos los Zoom, les recordamos estar muteados, muteadas y muteades, y que al final de la charla vamos a tener tiempo, unos 20 minutos, 30 minutos de preguntas, porque seguramente vamos a querer hacerlas, así que vamos a tener todo el tiempo suficiente. Así que, sin más, le doy la palabra a Germán, para que presente a las disertantes y la charla. Muchas gracias. Buenas tardes.
¿Cómo le va a todos y a todas? Tratar de ser breve, pero hacer algunas referencias. Bueno, la contraofensiva fue una acción política de la organización revolucionaria Montoneros, que se llevó a cabo unos años después del inicio de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Algunos y algunas ya lo saben, yo quisiera comentar que en el año 2015, durante la primera gestión de Lucas Gui, nuevamente intendente de Morón, actual intendente municipal de Morón, realizamos en la Casa de la Memoria y la Vida, en el predio Quinta Seré, una actividad que focalizó, ¿sí?, en la historia de la contraofensiva. En esa ocasión presentamos el libro de Analía, que también nos acompaña hoy, La Guardería Montonera, y pudimos también en dicha oportunidad a estas mismas invitadas, a Cristina y a Virginia, junto a otras referentas y a otros referentes, con otra dinámica, por supuesto, presencial, ¿sí?, distinta a la lógica a esta virtualidad. A la hora de practicar la transmisión de la memoria colectiva, histórica o social, algo que hacemos en el Panteón Seré, en la Casa de la Memoria y la Vida hace tantos años, por supuesto hay muchísimos acontecimientos sucedidos en la historia reciente que siguen vigentes y volvemos una y otra vez sobre los mismos, sobre todo para hablar con las nuevas generaciones, reflexionar y debatir junto a ellos y ellas. Y en este caso, ¿sí?, consideramos propicio volver sobre el tema de la contraofensiva, justamente porque en la actualidad se está desarrollando un juicio, ¿sí?, una causa que lleva el mismo nombre, contraofensiva, donde se analizan las responsabilidades de la estructura de inteligencia del ejército. Esto es histórico, esto no se había hecho hasta el momento. Estamos en etapas de alegatos, o sea, estamos en vísperas de finalizar esta causa, por eso nos pareció muy oportuno volver a traer este tema, que seguramente no va a ser la última vez que lo hagamos. Pero para eso nos van a hablar justamente las mujeres que hoy nos acompañan, y las voy a presentar formalmente, ¿no? A Cristina Pflüger, bueno, la conocemos hace muchos años, amiga, compañera de la zona oeste, militante popular, pero bueno, vamos a presentarla primero a eso porque el orden, la disertante va a ser ese: Cristina Pflüger, Analía Argento y Virginia Croato. Las presento a las tres y ya le damos la palabra. Cristina Pflüger es trabajadora social, militante de derechos humanos, exdirectora de derechos humanos del Hospital Posadas. Durante la década del 70, junto a otros compañeros y compañeras del hospital, ingresó a la Juventud Trabajadora Peronista de la Regional Oeste. Fue perseguida por la última dictadura y debió exiliarse junto a su familia. En 1979 se incorporó a la contraofensiva montonera y asume en la misma un destacado rol. Analía Argento es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, autora de los libros La Guardería Montonera, La vida en Cuba de los hijos de la contraofensiva, De vuelta a casa, historias de hijos y nietos restituidos, y es coautora del libro ¿Quién es quién en la política argentina? Analía Argento fue galardonada con el premio Juana Azurduy del año 2013 en el rubro Periodismo y Derechos Humanos. Virginia Croato es psicóloga, directora de la película La Guardería, exdirectora de contenidos y producción museográfica del Museo Sitio de Memoria ESMA. Es hija de Armando Daniel Croato, asesinado en septiembre de 1979, y de Susana Bardinelli, quien durante el exilio fue una de las responsables de la guardería ubicada en La Habana, Cuba. Virginia es militante política y actualmente es querellante en el juicio por la causa de la contraofensiva. Ahora sí, vamos a darle la palabra a Cristina. Cristina, estás por allí, todo tuyo el tiempo, vamos a tener aproximadamente 20 minutos para cada una de las disertantes. Bueno, vamos a ir conversando mientras tanto, cuando quieras. Ahora sí, ¿cómo es que dicen ustedes cuando podemos hablar? ¿Me desmuteé? Te desmuteaste. Bueno, ahí estamos. Hola Leti, mi hija. Ella forma parte también de esta historia, así que a mí me emociona mucho tenerla. La idea de traer, ¿no?, el tema de la contraofensiva es porque fue muy atravesada por la teoría de los dos demonios. Todos nosotros fuimos muy demonizados y de alguna manera la teoría digamos, la contraofensiva en particular, porque era, digamos, un hecho que llevaba adelante la organización montonera, porque nos sumamos
compañeros y compañeras que estábamos en el exilio. De alguna manera, Pancho, mi compañero de toda la vida, y yo podemos llegar a ser, de alguna manera, representante del resto de los compañeros que estábamos en el exilio. Y de alguna manera el exilio nos hizo juntarnos, nos permitió aunar la fuerza, porque todos entendíamos que nuestro lugar de lucha estaba en la Argentina, no en el exilio. Y de alguna manera en cada país de donde estábamos, esto se llevaba a cabo fundamentalmente llevando adelante tareas de solidaridad, de hacer de las denuncias. Teníamos claro lo que estaba pasando en la Argentina con los compañeros en los centros clandestinos de detención, secuestro, tortura y asesinato. Y sabíamos muy bien, teníamos muy claro hasta dónde había ahondado la matriz económica del plan de Martínez de Hoz en la destrucción de los modos de producción en ese momento, de la clase trabajadora, de los miles de puestos de trabajo, de la pobreza. Y había un convencimiento de que teníamos que volver. En ese contexto, y esto estoy hablando del año 79, en ese momento nosotros estábamos en Suecia, estábamos con Ernesto, nuestro hijo mayor, y Leticia. Llegan compañeros de la organización Montoneros, y ahí, bueno, vienen con la propuesta de lo que significaba la contraofensiva. Nos convocaron y nos reunimos colectivamente en Suecia, y ahí debatimos, y cada uno después tomaba la decisión de si quería integrarse o no. En ese momento, ahora sí voy a hablar, digamos, de nuestra situación. Yo no me quería separar de mis hijos. Y la resolución que había, digamos, desde la organización, es que era muy peligroso entrar con los hijos. Por lo tanto, fue muy debatido nuestra posición, y finalmente nos hicieron la propuesta de integrar y ser parte de la guardería, porque la mayoría de todos nosotros teníamos niños y niñas pequeñas, y bueno, y había que darle todas las garantías, las seguridades, el afecto, el cariño y todo lo que necesitaban nuestros niños mientras sus papis entraban a la Argentina. Todo esto en nosotros estaba muy presente y muy claro, que a la dictadura había que resistirla como se la resistió, y siempre teníamos claro, desde hace 500 años de dominación, y para nosotros como generación, lo que fue la resistencia desde el 1955 con los golpes de la dictadura. Nuestras generaciones fueron muy atravesadas por todas las dictaduras, y nos nutrió fundamentalmente toda esta resistencia de hombres y mujeres en todo ese tiempo, y para nosotros era vital. Esto también nosotros lo sumábamos también de otros pueblos, porque bueno, teníamos en ese momento, todo el Cono Sur ya estaba bajo el dominio de la dictadura, y conocíamos las resistencias que se libraban en cada uno de estos países. Por lo tanto, para nosotros el exilio no era el lugar. Estábamos todos muy convencidos que nuestro lugar era volver a la Argentina y estar con nuestro pueblo, que estaba resistiendo, porque estábamos conscientes
de que la lucha la libraban los trabajadores, las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, los familiares, nosotros todo el tiempo estábamos leyendo y sabiendo de las movilizaciones que llevaban adelante los distintos sujetos y organizaciones contra la dictadura. Así que el tema era sumarnos también a esa resistencia. Por eso de alguna manera quisimos traer nuestros testimonios porque se desdibujó mucho pensar quiénes eran estos extremistas subversivos. Ayer en la presentación del libro del Posadas, donde yo trabajé, y bueno, muchos lo conocen, decíamos que bueno, nosotros nos habían atacado por subversivos, nos habían reprimido y perseguido por subversivos. Y de alguna manera creo que hay un espíritu de ser subversivo contra la dominación. Y creo que eso fue parte de la resistencia nuestra como parte del pueblo argentino. Por eso queríamos traer, ¿no?, a este día, a 45 años, ya faltan horas para ese momento terrible de nuestra historia, este pasaje de nuestra historia, con nosotros mismos que somos sus protagonistas y que podemos transmitir nuestra experiencia. A nosotros nos parió el oeste como militante, como vos decías, Germán, desde la Juventud Trabajadora Peronista, a Pancho desde la Juventud Peronista en Texalar, y volvimos al oeste, porque era nuestro lugar de militancia, nuestro lugar de afectos, de compañeros. Por eso, en este día yo siento que, bueno, hoy que podamos debatir, podamos charlar, es un homenaje también, ¿no?, fundamentalmente a nuestros 30.000 y a los centenares de compañeros que volvieron al país en el marco de la contraofensiva para seguir peleando y luchando contra ese enemigo tan terrorífico que fue Martínez de Hoz, los empresarios, la iglesia. Así que, bueno, esto es como un puntapié y después, si quieren, podemos seguir charlando. Ay, Cristina, te recordaba yo, hacía algunos días, justamente cuando yo mencionaba esta actividad que hicimos allá por el 2015, donde también estuvo Pancho, ¿sí?, tu compañero, y yo recuerdo, creo que lo hablábamos con vos hace poco esto, en un momento él como que sale a aclarar, ¿no?, algo que se había instalado, como esos jóvenes, hombres y mujeres casi ingenuos, a quienes la dirigencia de la organización los había llevado, más o menos había arrastrado, ¿sí?, a una situación totalmente desfavorable, casi sabiéndolo, como restándole convicción y compromiso a la acción concreta que significó la contraofensiva. Siempre me acuerdo de Pancho aclarando esto porque es algo que se escucha, ¿no es cierto?, al día de hoy. Bueno, nos gustaría que nos cuentes sobre eso. Ahí justamente vos hablabas de la identidad montonera. Yo, para dejarte también ir cerrando tu exposición y teniendo en cuenta esto que comentamos, me gustaría leer literalmente lo que Pablo Yonto también en el alegato, que no tanto, un extracto muy pequeño, que dice: los servicios de inteligencia fueron el nervio motor que accionó el terrorismo de Estado. Este juicio, la contraofensiva, es el más importante después del juicio de las juntas. Estamos hablando del año 1985, ¿sí? Hay que reivindicar a la identidad montonera porque ellos realizaron la resistencia desde esa identidad. Esta sentencia será mirada, dice Pablo, por todo el país porque se juzga a toda la estructura de inteligencia del ejército. Si nos querés contar en relación a esto que yo decía, ¿no?, cuando se ha instalado durante muchos años esto de los jóvenes que fueron arrastrados a la muerte, casi con esa afirmación, ¿qué nos decís en ese sentido? Y sobre todo, bueno, ¿cómo sigue siendo hoy, ¿no?, esa identidad montonera de aquellos años que seguramente perdura?
Mira, ahora mencionando esto, recuerdo mi vuelta al Posadas, porque la noche que me fue a buscar el ejército a la casa de mis padres en Ituzaingó, nosotros ya no estábamos ahí, yo me dije, yo voy a volver al hospital. Me llevó unos cuantos años, pero fue de alguna manera sentir en propio cuerpo, alma y corazón lo que significaba ser discriminado por la teoría de los dos demonios, donde te querían equiparar todo el tiempo con los asesinos, con los genocidas. Y no era que a mí no me conocieran, porque yo entré a trabajar en el hospital en el año 70, y eso le pasaba a la mayor parte de los compañeros nuestros. Hay una cosa, que ellos siempre van a subestimarte en tu capacidad de conciencia. A nosotros nadie nos puso un arma para empezar a militar. Lo hacíamos porque sentíamos que era la causa. Habías elegido, tenías una opción, y habíamos elegido estar junto a nuestro pueblo, junto a la clase trabajadora, a los humildes. Esa era nuestra historia. Y eso es lo que nos nutría a cada uno de nosotros como militantes políticos. Y eso perduró. Y yo, digamos, la construcción que hicimos en el Posada con el proyecto de hospital nuevo, de abrirlo a la comunidad, de participación de los vecinos en las asambleas conjuntas con los trabajadores, de optar por el derecho a la salud fundamentalmente. Bueno, todo esto era subversivo, porque ellos querían seguir teniendo una salud élite. Entonces, eso fue una lucha que tuvimos que librar todo el tiempo, y es hasta el día de hoy también. Más allá de que sea montonero, todo lo que sea pelearle al sistema, siempre va a ser confrontarlo. Y siempre vas a ser terrorista, subversivo. Pero bueno, ese es un problema de ellos, no es un problema nuestro. Nosotros tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo, porque lo hacemos con el corazón, con el alma y la vida. Somos conscientes. Queremos estar en ese lugar, en ese proyecto, no en el proyecto de la oligarquía. Y eso era lo que nos diferenciaba a nosotros los jóvenes de aquella época. Habíamos vivido todo lo que fue la destrucción de toda la obra del primer y segundo gobierno peronista. En mi casa no se podía hablar de peronismo, pero mi viejo, que arreglaba los pulmotores, cuando yo tenía 5 años, un día cuando le permiten venir, lloraba en los brazos de mi vieja porque se le morían los bebés en las manos, porque no le permitían usar los respiradores porque eran de la Fundación Eva Perón. Y así miles de cuestiones con las cuales uno se fue nutriendo. Entonces digo, bueno, uno elige dónde va a estar en esta vida. Y nosotros, por una pertenencia, elegimos estar en el peronismo y como una opción revolucionaria en Montoneros. Y eso nos encontró estando en todo lo que fue el antiguo partido de Morón, desde donde salimos y a donde volvimos. Ahora, bueno, hacemos una excepción de grandes, porque bueno, ya no estamos en el oeste, pero bueno, siempre vamos y venimos al oeste. No sé si vos querés decir algo, Paz. Saludamos a todos. Le preguntamos a Pancho, aprovechamos que está ahí el compañero. Claro. Vamos a hablar al final con Virginia, eso habíamos acordado, para que ella también se centre en lo que es el juicio, en la causa que se está desarrollando. Pero de todas maneras quería preguntarle a ambos, en este caso a vos, Pancho, las expectativas, ¿no? Un juicio histórico, ¿sí? 45 años de golpe se cumplen mañana, más de 40 años de la contraofensiva, y teniendo en cuenta esto, que volvieron los juicios, que los continuamos, pero que nos seguimos quejando de la poca celeridad que hay en los mismos. Tengo entendido que
imputados o inculpados había un montón y ahora creo que llegaron 6, ¿no es cierto? La pregunta concreta es la expectativa, después de tanto tiempo, ¿qué se espera, ¿no es cierto? ¿Tenemos buenas chances de condenar a los genocidas? ¿Cómo estamos en ese sentido? Yo pensaría, yo desearía de que estos genocidas, que además está probado lo que hicieron, su culpabilidad en todo esto y sobre todo en la causa de la contraofensiva, que hubiera cárcel común para ellos. Es difícil que eso se pase, pero es lo que correspondería. Esto de que ya están viejitos, a mí no me conforma, yo creo que no conforma a nadie, no debe conformar a nadie, porque el daño que causaron todos, ¿no? No solo, digo, estamos hablando del juicio de la contraofensiva, pero creo que ninguno de todos estos tipos, estos asesinos genocidas deberían estar ahí, en sus casas, cómodamente, y en algunos seguramente con bienes que nos robaron, digamos, que le robaron a los militantes o a los compañeros cuando los secuestraban, Entonces, el deseo es ese. Ojalá, pero con la justicia que tenemos también se frena mucho. Creo que la posibilidad que hubo de que se pudieran filmar esta última parte del juicio, que se pudiera grabar el juicio, si esto en algún momento se puede sumar, como lo estamos haciendo nosotros ahora, que se pueda hablar y se pueda multiplicar y traer a estos días qué es lo que pasó en aquella época, cuál fue la orden de ellos de acabar con todo, con toda esa resistencia, digamos, ¿no? Con esa resistencia y con ese deseo que teníamos todos, no solo de volver, sino de que se volviera a haber un gobierno democrático, que se liberaran los presos, y sobre todo que mejoraran las situaciones de nuestro pueblo, digamos. Eso es un poco si me preguntás a mí personalmente cuál es mi deseo. Muy bien. Bueno. Mira, yo quería agregarte algo que me parece, primero, es un juicio construido a partir de un trabajo inmenso que hicieron todos los hijos, las esposas, los familiares en general. Un trabajo que, como dice todo el tiempo Pablo, también tendría que haberlo hecho la justicia. Y ahí es donde decimos qué justicia tenemos, porque nos está pasando con todos los juicios que tiene que ser hechos, digamos, por las partes, digamos, que son, digamos, a veces se le dice víctimas, ¿no? Pero digo, nosotros hemos sido luchadores y me parece que, bueno, pero el trabajo que llevaron adelante este colectivo es el que permite hoy realmente poder romper con un paradigma. A mí me parece que este juicio, porque es el resultado, digamos, de lo que han hecho los servicios de inteligencia en nuestro país con la represión. A mí todo el tiempo me trae con los juicios nuestros del Posadas, digo, todo estaba integrado, todo era parte de una misma estructura para terminar con todos los proyectos que podían tener ese tinte, ¿no?, progresista, revolucionario, que todo aquello de achicar el Estado, y a mí me parece que otra cuestión que surge con todos los documentos desclasificados desde la Embajada de Estados Unidos, es el rol, y de eso me parece que también es un tema que debemos hablar, ¿no? El rol de los Estados Unidos en toda la América Latina con esto, que siempre están ahí, atrás de todas las posibilidades que nos hemos querido dar como pueblo, ¿no? Para tener, digamos, para alcanzar la felicidad de nuestros pueblos. Entonces me parece que es un juicio que realmente trae y da luz
a un montón de cuestiones que son políticas fundamentalmente y que otros juicios no se las pudieron trabajar desde ese paradigma. Muy bien. Bueno, Cristina, Pancho, gracias. Ya vamos a volver a charlar seguramente cuando estén las preguntas de quienes hoy nos acompañan. Y vamos a invitar a Analía. Analía Argento, ¿estás por allí? Que no te veo, porque Analía también está con programa de televisión. Y justo, bueno, estamos aprovechando estos minutos para que ella se manifieste. Con Analía hemos presentado 2 libros en el municipio de Morón. La primera vez fue en el Teatro Municipal Gregorio Laferrari y tenía que ver con los nietos, hijos y nietos restituidos. Recuerdo que en aquella oportunidad la acompañó uno de los nietos, uno de los mellizos, Reyardo Tolosa. Así que así nos conocimos con Analía hace muchos años y luego, como mencionaba al inicio, tuvimos la oportunidad de hacer una charla mucho más amplia, mucho más referentes y referentes en la Casa de la Memoria en 2015. Bueno, Analía ya la he presentado, pero vamos a repasar. Analía es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, autora de estos libros que mencioné, La Guardería Montonera y De Vuelta a Casa, Historias de hijos y nietos restituidos, autora de Quienes quieren la política argentina y ganadora distinguida con el premio Juana Azurduy en 2013 por el rubro Periodismo y Derechos Humanos. Analía, con vos vamos a conversar de la guardería. En este caso sí, apostamos a que nos cuentes tu trabajo de investigación, el libro que presentamos allá en 2015, todo lo que significó, las entrevistas con distintos militantes, hombres y mujeres, y en particular con quienes eran infantes en aquellos años allá en Cuba, ¿sí? Y después estuvieron frente a ti contando sus sensaciones, sus experiencias actuales. Entonces, cuando quieras, y a mí también vamos interviniendo, intercambiando, pero hablando de la guardería montonera, ¿qué salió de tu trabajo de investigación, sí, como escritor, investigador y periodista? ¿Está por allí, Analía? Estás muteada. Pensé que me desmuteaban ustedes, claro, quedé yo muteada de antes. Bueno, muy difícil hablar después de Cristina y Pancho, y me acabo de acordar que en esa presentación del libro en el teatro, el libro de Vuelta a Casa, conocí a Pancho y Cristina, que se me acercaron a hablar. Y yo siempre digo que el libro de Vuelta a Casa es hermanito que la guardería montonera es hermanito de Vuelta a Casa, porque un libro, por lo menos para mí, no existiría sin el otro, por muchas razones. Primero porque conocí la historia de la guardería a través de la historia de los hermanos Ruiz Dameri, la historia de apropiación de ellos, de los 3 hermanos, que estuvieron secuestrados en la ESMA, en la ex ESMA, con sus papás, donde fueron torturados. Y su mamá estaba embarazada. Esa historia para mí fue muy fuerte investigar y trabajar para esa historia, y ahí conocí lo que fue la guardería montonera. Y para mí, en el momento en que conocí esa historia, la quise escribir, pero tuve que primero terminar De Vuelta a Casa y después seguir. Pero también me sirvió De Vuelta a Casa para llegar a la guardería montonera en un proceso profesional y personal también. Primero porque me permitió presentarme ante hijos, nietos, familiares y ante quienes fueron protagonistas de las contraofensivas, los grandes y los chicos. Porque, como decía recién Cristina, estaban estigmatizados, y hubo muchos años en la Argentina en los que decir que uno tenía un familiar desaparecido o era hijo de un montonero era casi mala palabra, ¿no? Aquel algo habrán hecho. Y digo en lo personal y en lo profesional porque yo soy sobrina de desaparecidos, que es otra categoría, pero lo primero que aprendí, después de aprender lo que era un desaparecido, era que no había que contarlo, que podíamos ser desaparecidos nosotros también, si lo contábamos o si alguien se enteraba. Entonces me parece que por eso fue como un camino casi de liberación personal, escribir De Vuelta a Casa, y creo que en eso que me pasó a mí también le pasó primero a los hijos y
en De Vuelta a Casa, y después a los protagonistas de la contraofensiva o de la guardería, más que nada, como una liberación a través de la palabra, poder contarlo, poder poner en el título de un libro La guardería montonera sin demonizar a los que estuvieron ahí, me parece que fue liberador y que fue el reflejo del avance de las causas judiciales y de los cambios en la sociedad y en la política argentina. Digo esto porque pasó es como un hilo conductor, ¿no? En De Vuelta a Casa, cuando empecé a escribir De Vuelta a Casa, hablábamos de los juicios de la verdad, porque estaban las leyes de obediencia debida y punto final, y después se reabrieron muchos juicios y se continuaron, ¿no? Pero hubo un momento en el que en una parte de la sociedad, no todos por supuesto, una parte o de la política dijeron hasta acá llegamos. Entonces me parece que estos dos libros un poco acompañan ese camino de la sociedad argentina, de poder pasar de algo habrán hecho a ¿por qué pasó esto en la Argentina? Recién decía Cristina que ellos estaban en Suiza, y también con los Ruiz Dameri, yo pensaba lo que les costó a los papás de María de las Victorias, de Marcelo y de Laura, lo que les costó salir del país, salvarse, para después volver. Digo, ¿qué pasó? Y además estuve, por ejemplo, con Falaschi, que ya está fallecido, abogado que se fue al sur a defender causas de mapuches, y él me dijo que él los había intentado convencer de todas maneras de que no volvieran a la Argentina. Y los argumentos que en ese momento le decía Chicho Ruiz de por qué volvían. Y entonces empecé a buscar imágenes de Neuchâtel, donde nació María de las Victorias, y entonces miraba las fotos de ellos en los picnics, al lado de un arroyo, y veía las crónicas periodísticas del momento en Argentina, y ahí entendí un poco lo que decía Cristina, que yo no lo entendía porque en mi familia no viene de la política, y la política es quizás lo que se llevó a mi tío. Y ahí entendí que una persona comprometida, como estaban ellos, era muy difícil que se quedaran jugando a la pelota y haciendo picnics al lado de un río cuando llegaban noticias de amigos desaparecidos, asesinados, de torturas, ya tenían noticias de robos de bebés, por ejemplo, ¿no? Entendí viendo las imágenes de Neuchâtel. Y después también lo que me pasó, y por eso digo que es muy difícil hablar después de Cristina, es que en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos, tanto en los chicos como en los adultos, yo creo que si hubiera entrevistado a Cristina hace 45 años, me hubiera dicho más o menos lo mismo que ahora respecto a su compromiso. Yo lo veo en lo que hicieron efectivamente en el Hospital Posadas, que lo conocí también gracias a Cristina, y en lo que pasa con muchos de los chicos que estuvieron en la guardería, que hay una comunión entre ellos, una hermandad. Una vez titularon una nota mía que yo hablaba de la hermandad. Yo la vi de afuera, porque no soy como Virginia, no fui como Virginia, parte de esa hermandad. Entonces creo que tengo como cierta distancia que me hizo entender lo que es un compañero, sin ser yo peronista, sin haber estado, sin ser montonera, sin ser hija, los lazos que se sostienen y se mantienen en el tiempo, ¿no? Para muchos la guardería yo lo traté de contar desde un costado humano, porque muchos me decían, por ejemplo, como una mujer, sobre todo las mujeres, como una mujer embarazada, por ejemplo, así tenía militancia política, eso era la pregunta en De Vuelta a Casa, y para la guardería era como una mamá deja a su hijo en Cuba y se viene a la Argentina. Pero yo hablé con muchos, como Cristina, que estuvo allá, o como Mary, Vaca Narvaja, Fleming, no Vaca Narvaja, perdón, chicas, que ella me decía que tenía discusiones con el vasco porque cuando entraron al país y dejaron a los chicos allá, ella lloraba cuando veía a chicos con guardapolvo de colegio, ¿no? Entonces, entiendo que no eran máquinas, que algo los movilizaba. Uno después puede estar de acuerdo o no,
y que no eran perejiles, porque eso también muchas veces me lo dijo Pancho y me lo dijeron otros, que no eran perejiles. Digo, había muchos que eran intelectuales, profesionales. Digo, hay distintas formas de peleas. Están los abogados desaparecidos, trabajadores desaparecidos. Entonces, me parece que yo rescato, lo que traté de armar es primero un rompecabezas, porque en la guardería había muchos que tenían piezas y pocos que tenían la foto completa. La posibilidad de hablar en un país donde antes no se hablaba o donde se demonizaba, y después, como me dijo una vez el pelado Perdía, que a través de las pequeñas historias uno puede contar las grandes historias. Yo lo hago, tengo como esa mirada, y insisto en esto de que hay gente que me ayudó mucho con el libro, estimulándome, pero que también fue difícil justamente porque muchos tenían miedo, porque ese recuerdo, ese lugar, la guardería era como una cajita de cristal, me dijo alguien una vez, que no quiso participar del libro, y que justamente porque sentían un poco como la violación de la intimidad infantil, ¿no? Pero yo encontré como un hilo conductor entre todos, de un lugar donde pudieron presentarse con más libertad y no en la clandestinidad, donde a pesar de que estaban escondidos encontraron amor, compañeros de sus papás que los criaron como si fueran sus hijos, y que hoy los tratan como si fueran también sus hijos, sabiendo que en muchos casos perdieron a sus papás. Y ahí vuelvo a la historia de Ruiz Dameri. No te miro, Cristina, porque me vas a hacer llorar. Yo aprendí mucho con la guardería, y aprendí mucho de mí y de la sociedad argentina, y aprendí que, bueno, esto Virginia seguramente contará en el juicio, datos que a mí me costó muchísimo encontrar en la investigación periodística, o que muchos no me querían contar, después los encontré en el informe del Batallón 601, y eso fue muy impresionante para mí. Ver información que estaba mal, pero después mucha información que tenían los militares sobre quienes participaron o quienes estaban en Cuba, que me impresionó mucho, me dio mucho miedo y me hizo entender hasta dónde llegaba el terrorismo de Estado. Yo siempre les agradezco la confianza, porque como no fui parte, me abrieron una puerta muy grande, pero quiero destacar esto, ¿no? Sobre todo en el caso de muchos de ustedes o por ejemplo de los cubanos, cuando viajé a investigar, que había vecinos de la guardería que se acordaban de los chicos, una nena de la edad de los chicos de la guardería que me preguntó cómo están. La misma familia sigue viviendo al lado de la guardería. Y cerca también de la comandancia me pasó lo mismo, ¿no? Como quedado en el tiempo, pero para muchos un lugar de referencia, un lugar muy fuerte, y para los chicos me pasó que muchos me preguntaban porque no sabían, había cosas que no sabían, como Chachi, que se enteró que había estado en Cuba cuando empecé con la investigación, porque una foto que ellos tenían, que era en la playa 16, siempre pensaron con su hermana que se las habían sacado en Brasil, porque sus papás tampoco les habían contado todo. Pero la mayoría de los chicos, hasta los que se acuerdan con algún dolor de algunas cosas, tienen como la guardería es como el lugar de juego, el lugar del cariño, del afecto, el lugar donde los cuidaron, el lugar donde se calmaban con los cuentos que les contaban. Y lo mismo, insisto, con los cubanos, que siempre se los recuerdan mucho, los que los ayudaron y los que estuvieron cerca tangencialmente. No sé, creo que hay muchas pequeñas historias en el libro que son grandes, y yo digo también que la guardería fue un lugar de rescate y de cuidado. Siempre cuento el ejemplo de lo que hizo, de la libretita de los poemas de Joaquín Areta, de cómo los guardó su compañera, que se metía al mar con los poemas envueltos en una bolsa para que no se mojaran, y hoy son un libro y lo leyó Néstor Kirchner y los leemos todos.
gracias a que los guardó, pero digo que lo mismo que ella que hizo con Adela Segarra, con los poemas, hicieron los que cuidaron a los chicos con los chicos, y hoy muchos de ellos a mí me impresiona mucho, por ejemplo, ver a Fernanda Raberta en ANSES o a Vaca Narvaja de embajador en China, y siento eso, ¿no? Que cada uno de los chicos fue guardado, cuidado y mimado para que pudiera desarrollarse y pudiera crecer. Y lo último que voy a decir, que es lo mismo que dije en De Vuelta a Casa, y lo digo en la guardería, muchos sufrieron demasiado. Algunos perdieron a sus padres y a los compañeros de sus padres que los cuidaron. Y aún así, en lugar de elegir el odio, la perversión, en lugar de transformarse en personas vengativas, por ejemplo, que tendrían todo el derecho a hacerlo, eligen la militancia, el compromiso, la familia, cuidar a su familia, y buscan justicia y no venganza. Y eso para mí es algo tremendamente revelador como seres para la humanidad. Por ahí yo tengo una visión muy romántica de los nietos y de la guardería, son como mis hijitos, aunque podría ser su hermana mayor, pero yo siempre sentí un poco eso de que cuando hablaban de que tiene que nacer el hombre nuevo, o la mujer nueva, que un poco muchos de esos chicos tomaron ese camino, ¿no? Porque de verdad yo creo que muchos tendrán justificado el odio y la venganza y hasta no querer a nuestro país y decir, si yo lo perdí todo, y aún así, en lugar de reclamar, siguen dando, como Pancho y Cristina a través de su militancia, o como muchos de ustedes. Eso para mí es también revelador en la historia de la guardería. Talía, ahí te quiero preguntar algo que tiene que ver en el marco de tu trabajo de investigación y las entrevistas que realizaste oportunamente. Te entrevistaste también con alguien que fue uno de los niños de la guardería, y cuando vos estabas por emprender el viaje a La Habana, ¿sí? Él te dio un consejo. Te dijo, Analía, no vayas a buscar una casa, no vayas a buscar un espacio físico. Y vos dijiste, ¿cómo que no? Digamos, o sea, la guardería tiene que tener, ¿no es cierto? Tiene que ser tangible, tiene que ser un espacio físico. Contanos un poquito sobre ese diálogo, porque es muy interesante lo que él te responde, ¿no es cierto? Bueno, es que es el principio, todos tienen como un aporte muy importante en el libro, ¿no? Y yo con Miguel y con su hermana y con su papá tengo como una conexión muy importante, abren y cierran el libro, porque también me enseñaron muchas cosas. Y efectivamente, Miguel es paradójico, porque él me dio todas las direcciones de los lugares que había visitado, y él no había encontrado la casa. Efectivamente, la guardería es mucho más que una casa, no es un espacio físico. Pero yo estuve allá con los compañeros cubanos que me llevaron, fuimos 2 veces a buscar la casa, y yo no les puedo explicar la emoción que fue cuando encontré la casa. Y cuando vi el árbol del flamboyán, y cuando vi el lugar, cuando vi el piso exactamente igual de donde la mamá de Miguel tenía una foto, ellos tenían la última foto de ella es barriendo ese piso. Y el piso estaba exactamente igual, y el frente de la casa es de lo poco que se preservó, idéntico a la foto que todos conocen de la guardería, que es esa en la que está Cristina con trenzas y están todos los chicos juntos. Y sí, la casa es mucho más porque son los sueños, son las emociones, son los recuerdos. Para Miguel es el último lugar donde vio a su mamá viva. Para muchos chicos es eso, tiene distintos significados, el lugar, los juguetes, por ejemplo, Amor Perdida, que me decía que ella no tenía hermanos, y ahí aprendió a tener hermanos, esa forma de vivir en comunidad, de que si no había un vestido para todas las nenas, no había para ninguna, o que les cortaban el pelo igual. Es como un lugar casi mágico. No es un lugar, pero a la vez encontrar el lugar es
es como un ancla, para mí fue como un ancla, a mí me dio mucha emoción, tanto que el señor que me abrió la puerta, que nos dejó pasar, pensaba que yo había estado en esa casa y no había estado. Pero no es un lugar, pero el lugar está. Es mucho más que un lugar, sí. Miguel tenía razón. Miguel tenía razón porque la guardería es lo que todos construyeron juntos, los que estuvieron a cargo de los chicos, y también es lo que recuerdan, o como me dijo Fernanda Raberta una vez, lo que quieren recordar, o lo que se animan a recordar, y lo que quieren contar de lo que recuerdan o de lo que se animan o se permiten recordar. Pero es sin dudas, el lugar para algunos es el lugar de los cuentos, del juego. Para muchos era el lugar donde estaban con pares. Es un lugar y no es un lugar, pero es mucho más que un lugar. Ahí, antes de cerrar contigo, Analia, le quiero pedir a los y las participantes que no se desmuteen, ¿sí? Que las preguntas que tengan que hacer las hagan en el chat, que hay una compañía que específicamente está justamente anotando las preguntas para luego. Y ya que nombraste esto, a lo último, también en un lugar de entretenimiento para los chicos y demás, eso se lo podría preguntar a Virginia, que se lo contó en muchas oportunidades. Te lo quiero preguntar a vos, como investigadora, ¿sí? Como periodista. ¿Quién era el personaje de la tía Porota? Si nos puedes contar brevemente eso, ¿sí? Para cerrar. La tía Porota, bueno, el primer travesti montonero, dicen algunos, no sé si será así. Ahora estaría la tía Porota, los visitaba al mediodía, era un compañero que se vestía con la pollera de su compañera, se tapaba la cara y los divertían, porque para algunos era, la tía Porota era, o sea, para algunos la militancia, la contraofensiva pudo volver al país. Volver al país. Pero a otros les encomendaron una misión, y la misión de Hugo Fuset fue cuidar a los chicos y entretenerlos. Y él, que no había sido padre, para mí fue muy importante todo lo que me contó sobre ese rol que tomó de divertir a los chicos, disfrazarse. Los más grandes dicen que se daban cuenta que era él, y entonces lo espiaban, le hacían chistes y qué sé yo. Y también lo que hizo con Chachi, porque Chachi, que había estado oculto en el monte santafesino, cuando llegó allá, dejó de controlar esfínteres y dejó de hablar, y él le enseñaba con una manguera cómo se abría, cuando una la abre sale el agua, cuando la cierra se cierra, digo, y eso también fue parte del compromiso de cada uno, porque por ahí capaz que él tenía ganas de hacer otra cosa, y ese fue el rol que les tocó. Por eso digo que fue, yo creo que hoy, viéndolos a muchos, viendo a Virginia, bueno, Fernanda Raberta, a muchos más de los que están en el libro, Amor Perdida, el rol ese fundamental, ¿no? De acompañar, de divertir, de dar cariño, de dar afecto, y de ocupar el lugar del compañero, que si el compañero no está, mi rol es que su hijo sonría, que su hijo no llore, que su hijo se pueda dormir a la noche, que su hijo, su hija, sus hijos. Y me parece que eso, bueno, que esa fue una batalla muy dura. Bueno, muchas gracias. Analia, no sé si te vas a quedar al final porque me dijiste que tenés compromisos, creo que empieza un programa. Porque me cambiaron el horario, yo hacía el noticiero del mediodía y ahora hago el de esta hora. Voy a tratar de conectarme con el celular, si no, para escucharlos. Total, estoy muteada, así que los puedo escuchar con el celular. Acá perfecto, bueno. La batería, perdón. Si estás al final de la charla van a ver una serie de preguntas, así que también esperamos. Sí, ahora me conecto de acá. Muy bien. Bueno, es el turno entonces de Virginia. Virginia Croato, repasamos la presentación formal, es psicóloga, directora de la película La Guardería, que según recuerdo, Virginia, en el año 2015, cuando yo hablaba de esta charla que hicimos allí en la Casa de la Memoria, de manera presencial, por supuesto, todavía no estaba terminada, pero está por terminarse, creo, ¿no es cierto? La Guardería, un documental que recomendamos. Y Virginia es exdirectora de contenidos y producción museográfica del Museo Sitio de Memoria, ESMA, es hija de Armando Daniel Croato, asesinado en septiembre del 79, y Susana Berardinelli, quien durante el exilio fue una de las responsables de la guardería ubicada en La Habana, Cuba. Virginia es militante política
y, como decíamos, en la actualidad es querellante por el juicio por la causa de contraofensiva. Y ahí queremos puntualizar, más allá de que Virginia fuiste una de las niñas de la guardería, habíamos acordado que te ibas a concentrar en comentarnos en relación a cómo va este juicio, que ya empezó hace un tiempo largo y está ya en la etapa de alegatos, tu participación como militante política, como querellante, y el aporte a partir de los trabajos de investigación que vos y tus compañeros y compañeras pudieron acercar a la justicia. Bueno, lo que quieras contar en relación a eso, lo que quieras contar en general. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme y un lujo compartir acá con todos ustedes. En principio, voy a decir lo que digo últimamente siempre, pero porque me parece que es alerto, que hablo muy rápido, así que te pido, por favor, que cuando me hagas una seña o me digas directamente que estoy hablando muy rápido y que no se entiende, así podemos continuar. A mí me parece que estaba bueno ese recorte, porque de alguna manera une las dos cosas, ¿no? Une un poco lo que contaba Ana Lía de la investigación y de la guardería, y un poco la historia que Cristina resumió, y Pancho, nos gustaría escucharte un poco más después de Panchito, pero sobre la decisión de volver al país, ¿no? Lo que podemos decir la contraofensiva, pero digo, como a grandes rasgos, lo que de alguna manera la contraofensiva viene a concretar es la decisión de volver a entrar al país tratando de que la dictadura se terminara, ¿no? Pudieran terminar con la dictadura y volver, no sé si a la democracia, no sé si se leía tanto en términos democráticos solamente, pero sí en términos de un lugar más justo, digamos, me parece que es más amplio. Y quizás ahí contarles un poco la experiencia del juicio, porque lo que sí tiene es que el juicio lo llevamos adelante, por supuesto, a pesar de que la justicia de nuestro país deja mucho que desear, hay que decir que hay algunas personas dentro de la justicia muy interesantes, ¿no? Y que acompañaron este proceso, lo que era Guillermina antes, ahora la fiscal Gabriela Sosti. Entonces nosotros fuimos un conjunto de familiares, primero medio desarmadamente, ¿no? Diseminadamente fuimos, acá abro un paréntesis, creo que a muchos de nosotros, hijos y también a los militantes de los 70, les costó creer en la justicia, ¿no? A pesar quizás del juicio de la Junta, que es un hito muy importante en este país y que en otros países no se dio, ¿no? No llega tan cercanito a terminar la dictadura, creo que a todos nos costaba un poco, como que la lucha estaba en las calles, quiero decir, ¿no? Como si uno quisiera condena social, el tema también uno podría ubicar ahí, el escrache, ¿no? También la impunidad, y habíamos desconfiado bastante de la justicia, no todos, un grupo, ¿no? Quizás podemos pensar en que habría que comprobarlo, pero que el grupo de hijos de militantes del lado contraofensiva teníamos como una relación esquiva con la justicia, en parte por la teoría de los demonios, en parte porque la justicia venía como muy lenta, y me parece que era complejo pensar que podía haber justicia con una operación como esta, ¿no? Que estaba tan demonizada y tan cuestionada por muchísimos actores. Yo creo que la contraofensiva es una decisión de Montoneros que sufrió muchos avatares en el relato simbólico dentro también de los organismos de derechos humanos, en función también, podemos pensarlo, de por qué no se reconocía la militancia política de los militantes en los 80, ¿no? Ese fue un proceso que la Argentina hizo muy importante y que ya reconocer la contraofensiva fue un momento distinto, en un momento particular. Entonces fue un grupo de familiares, vuelvo a eso, que fuimos a presentarnos como querellantes en el juicio, como yo le dijera, como muy de a uno, ¿no? Pero hubo un momento en que dijimos, che, tenemos que reencontrarnos acá, ¿no? De hecho hubo un juicio anterior que quiero reivindicar, que es un juicio que llevó adelante Ana María Ábalos, pero no solamente, que la abogada fue Caro Barsky, que lo que se conoce como la causa Lijo, que también estuvo Bonadío, que la verdad que tuvo un problema muy complicado. El juez Bonadío de alguna manera igualó a la dictadura con la conducción de Montoneros, se hizo responsable de la conducción de Montoneros de la avenida del país, así que había como un antecedente también que nos tiraba para atrás, ¿no? Para hacer este juicio. Había un antecedente muy claro. Nosotros tuvimos siempre como colectivo de familiares, que no sé qué nombre ponernos, pero como grupo, la decisión de que, por supuesto, lo que se discutía ahí era el tema de la justicia en términos de la represión a la contraofensiva, y que ese grupo tenía que poder reunir a personas que tuvieran distintas opiniones sobre la contraofensiva, ¿no? Esa fue una decisión muy fuerte de todo, fue muy fuerte y muy discutida, porque es verdad lo que decía un poco Cris al principio, que vos hablabas de contraofensiva a Doña Rosa, o a unos militantes, no a gente que desconocía la historia, sino a algunos militantes, y era como casi hablar del demonio, ¿no? Me parece que algo de lo que pasó con este grupo fue animarnos a dar esa batalla, un poco inconscientemente, no digo que teníamos muy claro eso en términos, ¿no? Buscábamos justicia por nuestros familiares, nuestros compañeros, etcétera, pero se dio esa batalla en términos simbólicos. Me parece que eso quizás es lo más interesante del juicio, ¿no?
que el juicio permitió, y de alguna manera lo que significa la justicia en términos de la sociedad, que muchos militantes dijeran, no, yo vine porque quise, yo tomé esta decisión, o yo estaba acá en Argentina y me enganché en la contraofensiva porque quise, o mi viejo vino porque quiso, o bueno, dimos la discusión, estuvimos más o menos de acuerdo, pero tomamos esta decisión de entrar. Me parece que el juicio permitió que esto volviera a ser dicho, ¿no? Entonces me parece que entre la misma militancia, y espero que este cauce llegue a la sociedad, se empezó como a abrir la interpretación sobre la contraofensiva, ¿no? Me parece que esto quizás es lo más interesante del juicio, más allá de las condenas, que por supuesto queremos que estén presos en cárcel común, como dijo Pancho, pero me parece que lo más interesante es que como narración histórica, me parece que el juicio permite como reformar, cambiar, ¿no? Bueno, es una horrible palabra, reformar, pero modificar la concepción que hay sobre la contraofensiva, ¿no? Se cambió la interpretación posible, se puso como en discusión pública esas frases, ¿no? Una locura, un asesinato, mandar a suicidar a los compañeros, un suicidio, un delirio, todas las cosas que como se describían en la contraofensiva. Bueno, además yo creo que está abierta la interpretación para decir fue un error político. Eso me parece que está abierto, y uno puede decir eso, otro puede decir que no, que fue un intento, uno podría hasta levantar la cuestión de decidir entrar al país en esas circunstancias, sabiendo con muchas de las posibilidades que había de que pasara lo que pasó para muchos compañeros, para otros no, por suerte, pero aún así de tomar la decisión de no dejar que la dictadura siguiera de cualquier modo, ¿no? Intentar. En los distintos lugares que tuvo cada compañero, algunos haciéndose cargo de la guardería, cuidando a los niños de los militantes, otros entrando al país, otros acercándose al país y haciendo funciones de correo, digamos, en las variaciones que tuvo la contraofensiva. Algunos haciendo operaciones militares, porque porque creo que hay que empezar a hablar de estas cosas. En ese momento Montoneros decidió que era necesario hacer conocer al pueblo quiénes eran los responsables del plan económico de la dictadura, ¿no? Bueno, también, claro, el paradigma se modificó tanto, un poco lo que decía Analía, se modificó tanto en términos de crianza, que a veces es difícil comprender a algunos militantes que tomaron la decisión de dejar a sus hijos en la guardería, porque se modificó mucho el paradigma del 80, no solo en Argentina, ¿no? En el mundo. Digo, hablar de lucha armada sigue siendo muy incomprensible para una parte de la sociedad. Para mí hay que volver a hablar de eso, porque también hay que decir que durante muchísimos años en los pueblos se decidieron las cosas con las armas, ¿no? Que ahora estamos en otro momento histórico, que quizás ahora a veces parece impensable, pero durante ¿cuántos años en el mundo se decidieron las cosas en términos de lucha, ¿no? En términos de lucha, digo, en Europa, las brigadas rojas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como si fuera algunos puntos que me parece que el juicio permitió, que quizás es lo más rico del juicio, volver a hablar, hacer también que algunos de nosotros nos reencontremos con otros. También me parece que hay un tema sobre el tema de la tortura y los datos conseguidos bajo tortura, que también es un tema como tabú. Me parece que el juicio es un juicio donde se habló de esto como desembosadamente, donde pudimos hablar también de algunas de estas cosas, ¿no? Cuando Analía decía los datos que tenía el batallón, me parece que es interesante poder decir, bueno, los compañeros estaban en estas circunstancias, esto hizo la dictadura, ¿no? Volver a hablar, como reponer la decisión militante de organizarse para entrar al país, para terminar con la dictadura, como derecho de la resistencia, que Pablo lo dice claramente, también lo dice Gaby, ¿no? Como la idea del derecho que tienen los pueblos a defenderse de la tiranía, ¿no? Eso me parece que es una cosa importante. Y más en términos privados o más íntimos, la decisión de volver a hablar de esto y volver a reivindicar esa decisión de entrar al país, ¿no? De todos los militantes. Bueno, eso. El juicio está ahora. Bueno, ya alegó Gabriela Sosti, que hizo un alegato contundente a fin del año pasado, que lo pueden ver, está subido a YouTube por el canal de La Retaguardia. Después alegó Pablo, también otro alegato contundente. Pablo es un abogado que tiene muchísimos casos es un juicio con 94 víctimas, no todos asesinados, algunos sobrevivientes. También quedaron víctimas afuera, hay un montón de víctimas que no quedaron como dentro de la causa, sobre todo niños. Hubo muchos niños que fueron víctimas que sobrevivieron mayoritariamente, pero no están en la causa como que fueron secuestrados, ¿no? Y luego liberados, no están como víctimas, no fueron subidos en instrucción, y ahora está alegando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, por medio de Ciro Aniquiarico, y bueno, y ahora empiezan los defensores, y luego tendremos la sentencia. La verdad que estamos como muy orgullosos del proceso que se dio con la causa, ¿no? Nos parece un tema muy interesante. Una última cosa me gustaría agregar ahí. Hay una cosa que planteó Pablo, que es un trabajo que hizo Adriana Taboada y Lior, no me acuerdo el apellido, Simmenbar, no sé cómo pronunciarlo bien, de Lior, que trabajaron sobre la idea esta del sesgo de abuelidad, ¿no? La idea de que los militares, porque son grandes en edad, que tienen muchos años, son más inocentes, digamos, como que hay algo de la abuelidad que permitiría perdonarles las atrocidades que hicieron, ¿no? Entonces Pablo tomó parte de esta referencia para decir que juzguen y que den sentencias teniendo en cuenta quiénes fueron
esas personas, más allá que ahora les parezcan unos abuelitos, ¿no? Porque hay algo, tomaron un trabajo muy interesante de investigación sobre lo que está pasando últimamente con los jueces cuando ven a esos represores como entrados en años. Bueno, acá freno, espero que se haya entendido, no sé, Gris, vos hacés decirme Gris. Tranquila, hablar rápido, yo hablo más rápido, a mí no se me entiende, en comparación a vos se te entiende perfecto, todos entendemos y todas. Ahí te quería, bueno, señalar justamente cuando yo hablé de que en este juicio justamente es histórico por muchos motivos y justamente se pone la responsabilidad en materia de investigación de la inteligencia del ejército, ¿no? Ahí subrayamos algo, pero también estamos acostumbrados a juicios de lesa humanidad que ya hemos hecho, que se siguen desarrollando, que focalizan en un ámbito físico, ¿sí? Responsables del genocidio, pero en este caso en un lugar de cautiverio, tortura y exterminio. Por la dinámica que tuvo la contraofensiva, acá es otra cuestión totalmente diferente, ¿no es cierto? Porque justamente el terrorismo de Estado se aplicó en diversos ámbitos del país y también por fuera, algunos países del exterior. ¿Qué nos podés decir en ese sentido, digamos? Sí, el modo en que se organizó en Argentina los juicios de lesa humanidad hizo que se organizaran por centro clandestino de detención, ¿no? Que trae un gran problema, que es el problema de todos los detenidos desaparecidos que no se sabe, que no fueron vistos por alguien, o que esas personas que los vieron no pueden dar cuenta de que esa persona es tal, ¿no? Digamos, pero mucho también, entonces el juicio nuestro, que se hace en San Martín, que se hace en Campo de Mayo, porque se entiende que Campo de Mayo fue la base operativa del secuestro de la organización Montoneros. Que es verdad que la característica y la importancia del juicio tiene de alguna manera es que se está juzgando a la inteligencia y que demuestran que la inteligencia fue a secuestrar afuera del país, ¿no? Como a Perú, a España, a Brasil, que bueno, fueron a Chile también, digamos, como que fueron a varios países a secuestrar militantes y también a las fronteras, ¿no? Que fueron justamente la Operación Murciélago. Pero lo que se cree, y sobre todo por lo poco que se sabe de los sobrevivientes, o sea, de los pocos sobrevivientes que hay que dieron testimonio de quiénes estaban secuestrados en Campito, es que a todos los militantes que fueron secuestrados en la frontera los llevaron a Campo de Mayo, ¿no? O sea, ese es el punto, o sea, lo que se cree no, lo que se probó, digamos, para decirlo con todas las letras, porque ahí, también por Celia Tonchinsky, hay una demostración de que muchos militantes que fueron a buscar las fronteras, de hecho ella es llevada a la frontera para marcar compañeros, fueron compañeros que estaban en las fronteras y que igual los llevaron a Campo de Mayo después, ¿no? Como un tema, digo, porque para tener el centro de detención, por eso se juzga a esos militares del ejército, que fueron los responsables digamos, de la represión de la contraofensiva. Ahí hay dos temas. Uno, que eso nos quita que algunos militantes fueron llevados a la ESMA, ¿no? Porque un poco lo que contaba Analía de la familia Ruiz de Ameri, ellos fueron llevados a la ESMA, pero ahí hay como un tema un poco más macabro de parte del ejército y de la marina que tiene que ver con, de alguna manera, mostrar quiénes habían sido responsables de un operativo, ¿no? O sea, como de alguna manera pelearse entre ellos, de disputarse las víctimas entre ellos. Después hay otra víctima, que es Alcira Machi, que también es vista por Víctor Baterra en la ESMA, y que ella le cuenta que estaba en Campo de Mayo y que la llevaron a la ESMA, ¿no? Creemos que Alcira tenemos pruebas porque Víctor la ve, conversa con ella, hay una foto en la ESMA de ella, otra foto de las que Víctor rescató, pero creemos que debe haber habido más compañeros que llevaron desde Campo de Mayo a la ESMA. De hecho, la prueba un poco con Mimi de Molfino es también que estuvo en Campo de Mayo y que la llevaron a España donde aparece asesinada, ¿no? Bueno, eso. Claramente el centro de reunión de los militantes fue Campo de Mayo y eso es lo que se está juzgando ahora. Lamentablemente no hay muchos sobrevivientes que puedan como relatar más cosas, pero hay prueba documental muchísima, entre ellos los documentos desclasificados, como decía un poco Cris también hoy, ¿no? Bien, nosotros nos venimos quejando, me sumo a esto, yo también soy familiar, ¿sí? A la poca celeridad que ha habido en todo este tiempo con los juicios, ¿sí? Por crímenes de lesa humanidad. Hemos repudiado y seguimos haciéndolo. A 45 años del golpe parece que para la justicia en muchas instancias nos sobrará el tiempo, nunca nos sobró el tiempo, ¿sí? Estamos, como vos decías, con genocidas que tienen determinadas edades y automáticamente tienen arresto domiciliario y demás. Y en ese sentido te quería preguntar, porque justamente cuando arranca, bueno, en todas las instancias que hacen a una causa, desde la instrucción, la investigación, ¿sí? La elevación, y después cuando arranca el debate, sobre todo cuando arranca el debate, ahí parece ser que el tiempo es elástico, ¿no es cierto? Y no hay lo que debería haber, que son 3 audiencias mínimo por semana, como en algunas otras causas hemos tenido, lo que estamos reclamando. ¿Pero por qué nombro esto? Porque tengo entendido que en principio había 48 personas señaladas inculpadas y se llegaron a juicio solamente 6, ¿eso es así?
Sí, ahí hay dos temas en principio. Hay algunas personas que nosotros acusamos o que están imputadas, algunas en verdad están como, que están como en instrucción de lo que sería contraofensiva 3, ¿no? Después está Ocampo, que es un represor que se escapó, que lo agarraron, de vuelta lo detuvieron porque lo encontraron, y que está haciendo contraofensiva 2, que es a la tarde del juicio de la mañana. Que la verdad que los jueces están haciendo una cosa interesante, que es tratar de no tener que testimoniar todos de vuelta, tardar 2 años en juzgar Ocampo, sino que todas las pruebas que se hicieron en contraofensiva 1 sirvan también para juzgar Ocampo, que no estaba en contraofensiva 1 pues se había fugado, ¿no? O sea, como solo por eso. Entonces, como de alguna manera para hacer más eficaz la justicia, que se tome por lectura todos los testimonios de contraofensiva 1. O sea que contraofensiva 2 tiene solo un represor, ¿no? Pero tomando un poco lo que vos decís, yo creo que coincido con lo que vos decís, la justicia en Argentina es como medio un poco ciega. A veces a mí me pasa que yo digo, bueno, bastante que tenemos esto comparado con otros países, pero es verdad que tendríamos que tener más, ¿no? Habría que tener mucho más porque hay un montón de pruebas, hay un montón de querellantes, hay un montón de gente buscando justicia, y esto nos hace a todos mejor, a toda la sociedad, no solo a los familiares, no solo a los afectados directos, sino que socialmente es importante no convivir con la impunidad, ¿no? Ahora, la verdad, lo que pasa con contraofensiva es que nosotros tenemos que decir, nos tenemos que sacar el sombrero, porque primero que hay una cuestión de trato con mucho respeto que no pasa en todos los juicios, ¿no? Con mucho respeto del horario de comienzo del juicio, con mucho respeto de los cuerpos intermedios, con mucho respeto hacia los testigos, de parte de todos los trabajadores del tribunal. Digo, para poder diferenciar cuando a veces pasa esto que con otros lados que no nos dejan leer. El otro día vi un juicio que a una hija no le dejaban leer una carta que ella había escrito a sus 2 padres desaparecidos, ¿no? O sea, el tribunal entiende que la justicia no es solo punitivista, sino que la justicia tiene un carácter de reparación histórica, un carácter simbólico que es lo más importante que quizás tiene para la sociedad argentina. Porque esos señores van a estar presos y se van a morir, pero lo importante es que la sociedad argentina sepa qué pasó en Argentina, y que haya justicia para que no vuelva a suceder, y que la justicia funcione para cuando suceden algunas cosas que no deben suceder, como la violencia institucional, ¿no? Digamos, que haya claridad en la norma, ¿no? Claridad en las leyes. Bueno, como te diste cuenta, no te preguntamos nada sobre la guardería, y tú sabes hemos respetado el acuerdo, pero si vos nos querés contar... Perfecto, no, vamos a ir cerrando, porque ya se cumplen los minutos que habíamos acordado para cada disertante, y vamos a dar después ya, bueno, las preguntas que han hecho los que han participado de esta charla y han escrito por chat. Ahí Vanessa nos va a dar una mano con ese tema para preguntar. Pero lo que quieras decir para cerrar, bueno, por supuesto, como le pregunté también a Pancho y a Cristina, las expectativas, ¿no es cierto? Nombraste cómo fue el desarrollo de este juicio y señalaste algo que no suele pasar, ¿no? Hay un respeto del tribunal y más o menos uno puede estar, en comparación a otras causas, un poco más sostenido. Por la carga de la prueba, por lo que se ha charlado, por el debate, ¿pensás que va a haber condenas como esperábamos? ¿Cómo ves ese tema en perspectiva a breve lapso, ¿no es cierto? Pues ya está terminando. Yo supongo que sí, porque ahí es en un juicio con mucha prueba documental, además, y si bien no tenemos tantos sobrevivientes, hay mucha prueba, ¿no? Así que supongo que no hay manera, además digamos, estas personas estaban en esos cargos, ellos dicen que solo pegaban papelitos, pero bueno, el cargo lo tenían, ¿vio? Cuando uno dice por acción o por omisión, ¿no? Aún cuando no se podría comprobar la acción, porque lo que es verdad que no tenemos un testigo que diga sí lo vi, a tal salvo casos muy particulares, que sí tenemos en contraofensiva 3, ¿no? Alguna gente que fue denunciada por los sobrevivientes, por la sobrevivienta. Lo que sí me parece es que hay mucha prueba documental donde no hay manera de que alguien diga yo estaba a cargo de inteligencia y no sabía nada de lo que estaba pasando abajo mío. Eso es casi como, si alguien sostiene eso y eso la justicia lo convalida, estamos en un problema. ¿No? Bien. Bueno, de esta manera terminamos con las 3 exposiciones y yo abriría, Vanessa, las preguntas de la gente, así que podés, por supuesto, pronunciarlas vos y según a quién vayan dirigidas, por supuesto, responderán. Bueno, hola a todos. Natalia pregunta, ¿cuáles son los nombres de los compañeros que alegaron y están subidos en la retaguardia? Sí, si quieren después les mando por medio de ustedes, les mando los links, pero alegó Gabriela Sosti, que es la fiscal de la causa, o sea que ella es del Ministerio Público Fiscal, o sea la fiscal del Estado, digamos, de la causa, o sea que ella querella por todas las víctimas. Gabriela Sosti querelló primero, luego Pablo Yonto, que tiene 34 querellas, que es un montón igual para la proporción del juicio, y está alegando ahora Ciro y Valeria Borgiano, porque Janina, que era la abogada que estaba por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia,
tuvo un bebé, así que tuvo un bebé con, ellos son las 4 personas que alegaron hasta ahora. No, perdón, y Rafael Flores, que es abogado, querellante del caso de Guadix, que es un desaparecido, y de Aixa Bona, que es una sobreviviente de Campo de Mayo. Y de la cárcel, sí, también. Muchas gracias. Carola también pregunta cuál fue el criterio a partir del cual dejaron afuera de los chiques que fueron secuestrados durante la contraofensiva. Se refiere al afuera al elevar la causa a juicio. No lo tenemos tan claro, es de hecho uno de los enojos que tenemos con la parte de la instrucción de la causa, porque no está claro el criterio, es muy raro. En principio los que sí están dentro de la causa son los que eran querellantes, ¿no? Martín Mendizábal, María José Luján Beach, Masuccelli, está también, le dije Regino, se llama Mariana Castaño Blanco, pero faltan, por ejemplo, los chicos de Molfino, de Rubencito Molfino faltan, o sea, faltan niños que fueron secuestrados claramente, que fueron devueltos, no están los hijos también de Dolczynski, de Juliot, ¿no? Los 2 hermanitos no están como parte de la causa, que también fueron secuestrados. Es gente que la jueza de la causa de instrucción no incluyó dentro de las víctimas de este juicio. Bueno, ahí me comentan que no hay muchas más preguntas, entonces tenemos un tiempito, ¿no? Muy extenso, y tal vez ahí están Pancho y Cristina, que tal vez se quedan con ganas de decir algo, ¿no es cierto? Así que, compañero Pancho, ¿estás por ahí? Sí, a ver, hola. Ahí para ir cerrando con ustedes, y tal vez Analía también quiere decir algo más, y ya vamos dando fin. Yo con respecto un poco a lo que fue la contraofensiva y en lo que, junto con el juicio, digamos, un poco lo dijo ya Virginia, digamos, ¿no? Que permitió el debate para afuera también, porque bueno, es evidente que había mucha gente, incluso gente del campo popular, digamos, militante, que bueno, pero que la culpa la tenía la conducción, que mandó a la gente al muere, digamos, ¿no? Y en realidad yo siempre lo que dije es que había que ver bien los nombres de los que estaban desaparecidos. Estaba Croato, que era miembro de la conducción, estaba Mendizábal, que era miembro de la conducción, estaba Arjager, que era miembro de la conducción, estaba Carlón, que era miembro de la conducción, digamos. Un poco para decir, muchachos, no fue eso, los que nos anotamos para volver, como se suele decir, lo hicimos porque queríamos volver a nuestro país, porque queríamos tratar en lo posible de hacer que la dictadura se fuera un poquitito antes, queríamos estar junto a la gente con la que siempre estuvimos, digamos. Tuvimos la suerte, los que estábamos afuera, nada más, digo, tuvimos la suerte de poder salir de distintas formas, pero tuvimos la suerte. Pero sabíamos que teníamos que volver, desde el primer día sabíamos que teníamos que volver. Y una cosa que también dejó muy claro Perdía en el juicio fue los tiempos que tuvieron, y que yo lo tomo, que los tiempos que tuvieron las distintas dictaduras, ¿no? La dictadura de Chile, la dictadura en Uruguay, la dictadura en Brasil, y la dictadura nuestra, que tuvo 7 años, y es cierto que tuvo Malvinas, sí, es cierto, pero es cierto que los trabajadores 2 días antes de Malvinas habían llenado la plaza y habían corrido en una huelga y una movilización, digamos, y había montones de conflictos laborales, y bueno, y al estar enterados de todo eso y saber que nuestro pueblo siempre resiste, el único lugar donde teníamos que estar era volviendo a la Argentina. Algunos tuvimos que hacer otras cosas, pero era esa la idea, digamos, ¿no? Y creo que en el juicio, en los testimonios de los hijos de nuestros compañeros, está muy claro, queda muy claro eso también.
Bueno, eso es un poco lo que yo pienso. Cristina, ¿algo para decir y para cerrar? Que tenemos un pueblo que permanentemente ha resistido los golpismos de dominación, y me parece que yo lo he palpado mucho en el Hospital Posada de los compañeros, y en la contraofensiva mismo. Pablo el otro día decía que aún así, en medio de la tortura, esto lo digo tanto para un lugar como para el otro, también en las torturas los compañeros resistieron. Porque había una conciencia, y yo creo que, bueno, que hacia dónde teníamos que dirigir la lucha de la resistencia y el derecho de la resistencia. Y eso me parece que para mí siempre fue una gran lección, ¿no? Que no solamente nuestros pueblos lo tienen, porque la mayor parte de nuestros pueblos de Latinoamérica han resistido y siguen resistiendo en estos modos también de democracias dictatoriales en algunos casos, ¿no? Así que bueno, para mí me parece que esto que pone hoy tanto Sosti como Pablo como concepto fundamental de lo que atraviesa a la lucha, digamos, dentro de la contraofensiva, que es el derecho a la resistencia, que más allá de que esté en la Constitución nuestra, que está en la Constitución, es algo que es el artículo 21, bueno, pero está en el corazón de cada uno de los militantes. Y creo que eso ha permitido que a pesar de toda esta ofensiva neoliberal, podemos todavía seguir resistiendo, ¿no? Y que lo van tomando los jóvenes también. Y me parece que ese es el legado que nosotros también tenemos que debatir y transmitirle a todos ellos. Por ahí desde las formas más pequeñas a las más grandes. Se resiste de todas maneras cuando se tiene en claro qué proyecto de país queremos, ¿no? Y bueno, yo creo que el tema de la justicia, porque a mí me pasa también con lo que fue el juicio del Hospital Posadas, que de repente los jueces que estaban ahí hoy están en la rancia oligarquía, que siempre pertenecieron a la rancia oligarquía. Creo que ahí es un campo de batalla que ojalá se pueda transformar la justicia para que alguna vez también la justicia acompañe la resistencia de estos pueblos, ¿no? Cosa que me parece que, bueno, como dice Virginia, en este equipo que nos está acompañando en el juicio, realmente ponen, dan conciencia, dan luz a lo que fue esta resistencia y el derecho a la resistencia. Me parece que, nada, siento que es eso. Germán, estás muteado. Perdón, ahí estamos. Decía que, bueno, ahí ya iríamos cerrando y en lo personal y también creo que representando también a la dirección toda de Derechos Humanos, a la Casa de la Memoria, del municipio, honrados de la participación tanto de Cristina, de Analía y de Virginia. Analía ya se tuvo que ir, manda saludos para todos y todas porque está con el tema de su programa de televisión. Me parece que fue una charla necesaria, enriquecedora. Seguramente, como dije al inicio, no será la última vez que convoquemos para seguir debatiendo sobre este tema y expectantes, por supuesto, por la finalización de este juicio. Lo que respecta a mí, saludos para todas. Y bueno, si querés cerrar, Viviana. Sí, la verdad, les quiero agradecer muchísimo la participación. Fue una charla muy emotiva, digamos, y además traer cosas tan dolorosas, porque cuando se trata de niñes también a veces es como que a uno le llega de otra manera, así que agradecer muchísimo
digamos, todo lo que nos brindaron, con la generosidad que lo hicieron, y a vos, Virginia, también agradecerte la velocidad, porque nos diste una cantidad de información impresionante. Diana, ¿te puedo interrumpirte un segundito? Una cosa nada más. ¿no? Analía contaba lo generoso que fue Cristina y Pancho con el libro, y quiero también, la verdad que quiero en este segundito, nada más, también decir que yo también pude hacer la guardería gracias a que Cristina y Pancho me apoyaron en un momento que era muy difícil, que la gente tenía mucho miedo de que yo hiciera la guardería, no, a mí mismo, mi vieja, le daba miedo más que todo cómo iba a ser vista por la sociedad, y que Cristina y Pancho fueron como un norte en ese momento, así que nada, perdón que te interrumpí, pero quería como no dejar de decir eso, que así como con Analía, conmigo fueron personas muy generosas y fueron muy necesarias para que la película se pudiera hacer. Nada, perdón. Sí. Aprovechamos para recomendar la película, que es hermosa y además llamativa, la estética que tiene, digamos, en estos años, cómo ha evolucionado en ese sentido, digamos, llenando de vida estas situaciones tan horrorosas que vivimos. Así que celebro también la realización de la película, y aunque no esté presente, el libro de Analía. Así que muchísimas gracias, recomendamos la película, el libro, y también les comprometo para volvernos a encontrar dentro de no mucho. Ahí déjame decir algo, Viviana, en relación a esto que decís, para terminar yo, los libros de Analía fueron presentados los dos, y la película de Virginia no la hemos presentado aún, porque cuando estábamos en aquella charla que yo mencionaba, todavía no estaba terminada, así que capaz que podemos asumir el compromiso en algún momento cuando podamos presentarla en la Casa de la Memoria y la Vida, o en el teatro mismo municipal, así que creo que está bien también tener eso en cuenta, ¿cierto? Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos también los participantes. Un abrazo. Nos vemos. Saludos a todos y todas. Chao Cristina, chao Pancho. Muchas gracias, muchas gracias por la organización. Gracias. Cristina, un beso grande desde Morón. Vanessa y Guadalupe. Gracias, muchas gracias. Pancho y Cristina, les mando mi cariño. Los quiero mucho. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.